Hola, ¿cómo están? En esta clase les quiero compartir 5 tips que nos van a servir para poder elegir madera correctamente y también poder guardarla en nuestras casas correctamente, que es un punto muy importante. Lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros vamos a una maderera o aserradero, no sabemos cuánto tiempo lleva esa madera ahí y cómo ellos la tuvieron guardada anteriormente. Algo que necesitamos es que, para poder empezar a hacer nuestros trabajos, asegurarnos de que la madera esté seca. Hay muchas maderas que están secas en hornos, que nos damos cuenta porque el color es mucho más oscuro que el natural de la madera, pero eso generalmente sucede con el eucalipto y con el pino. No hay muchos aserraderos que sequen las maderas no tan convencionales en horno, porque es un costo extra que no saben cuándo podrán recuperar. Lo que yo hago básicamente es tocarla y la madera tiene que tener la misma temperatura ambiente, o sea, no puede estar más fría, más caliente es muy raro encontrarla, eso ya es un tema de el clima que hay dentro del aserradero o del depósito, pero no puede estar más fría que la temperatura que yo sienta en el ambiente. Uno tiene que ir buscando también cuál es su lado de la mano más sensible. Yo algo que hago, que por más gracioso que parezca, es que en realidad me la apoyo en la cara. Yo siento que la temperatura está o no está en pareja con el ambiente en mi mejilla. Entonces voy y apoyo carita, pero bueno, comúnmente se apoya la mano y se siente con eso la temperatura. Si está fría, es una madera que está húmeda, que está verde. Si necesitamos comprarla, obviamente podemos hacerlo, pero no es lo ideal usarla hasta que no esté completamente seca. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a comprar madera es la calidad y las torceduras que puedan tener las tablas o los tablones o los listones que vayamos a comprar. ¿Sí? Nosotros, si vamos a comprar algún listón, por más largo o corto que sea, lo primero que tenemos que hacer es mirarlo en este sentido y ver que la línea vaya pareja, ¿sí? Ver una sola línea lo más pareja posible, sin ponernos perseguidos con que sea perfecta, porque obviamente piensen que es una madera, que es algo natural, no es una placa. Pero tenemos que tratar de ver una línea lo más derecha posible. ¿Por qué? Porque si no, después nos pasan este tipo de cosas. Por ejemplo, si nosotros no prestamos atención y nos llega este tipo de tablas, después es algo que no tiene arreglo y que parecería que no es importante, pero a la hora de ensamblar un mueble nosotros vamos a escuadrar todas las partes y por la deformación que tiene la madera, ese mueble nos va a quedar desescuadrado después, por más que hayamos cortado todo muy prolijo y muy a escuadra. Después hay otras cosas que pueden suceder, que esto ya es de cómo se estacionó la madera y de cómo se guardó, que es que suceda que se pandee en este sentido. Esto pasa generalmente con maderas anchas y por eso también es muy importante ver y evaluar cómo las guarda el aserradero y también tener recaudos nosotros de cómo guardamos en nuestras casas las maderas. También otro tema a tener en cuenta es el tema de los nudos en las maderas. No muchas maderas tienen tantos nudos como el pino, por eso es que yo lo tengo en este ejemplo de acá para mostrárselos, porque algo, por ejemplo, que a mí me pasa, y esto sí es apreciación personal, es que no me molestan los nudos en la madera porque es madera y porque es algo propio de la madera, entonces no me ocupo, la verdad, de elegir madera sin nudos y tampoco los tapo después con masilla como sucede en algunos talleres o en algunas madereras. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando nosotros decidimos comprar madera con nudos o elegirla, tenemos que ver que esos nudos no nos afecten estructuralmente, más allá de si nos gusta o no estéticamente. Por ejemplo, si esto fuera una pata, y yo digo, genial, a mí el nudo no me molesta, pero si esto fuera una pata que podría estar puesta en este sentido después, porque sería una pata escandinava, por ejemplo, este nudo con el tiempo se va a ir partiendo y debilita mi pata por el lugar en donde está, ¿sí? Entonces, este nudo, por más que a mí no me moleste estéticamente, a largo plazo es un problema en el mueble que yo estoy construyendo. Después, otra cosa es que hay nudos que de un lado están de una manera y del otro lado de la madera se encuentran de otra. Por ejemplo, en este caso, yo tengo la madera así, a mí me parece perfecto, es un solo nudo, dos, no me molesta, lo dejo. Pero del otro lado, cuando yo chequeo, este nudo ya está a punto de salirse. Entonces, si bien en el lugar en el que está no afecta estructuralmente, visualmente va a ser muy chocante. Si esto fuera la tabla de un banquito y en 2 años el nudo termina de secar y se cae, es como demasiado grande el agujero.
Entonces, ese tipo de cosas, más allá de si nos gustan o no nos gustan los nudos, tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir madera. En el caso de que vayamos a comprar tableros, tenemos que tener en cuenta y recordar siempre que si los podemos elegir, mucho mejor, más que nada por estética, porque no todas las maderas son iguales. De hecho, hay pinos más amarillos que otros, pinos con la veta más marcada, o sea, eso varía muchísimo como cantidad de árboles tenemos. Entonces, si nosotros vamos a comprar tableros alistonados, lo que tenemos que hacer, si podemos elegirlos, es chequear que en su totalidad o en la mayoría del tablón nos encontremos con maderas del mismo color o que tengan que ver, por ejemplo. En este caso, miren, este es un tablero de álamo y yo tengo acá dos tonalidades completamente distintas de álamo. Hay momentos en los que no me molesta por ahí porque no se ve, porque es un estante, pero si esto fuera la tapa de arriba de mi mesa de luz o una mesada de una cocina, probablemente no quedaría muy lindo tener tan marcados los cortes de las diferentes maderas y me gustaría como unificar más el tono. Mismo si nosotros lo vamos a entintar, tampoco es necesario, pero bueno, siempre que podamos elegir, elijamos que esté el tono parejo. Último y no menos importante, después que nos esforzamos un montón y nos llevó muchísimo tiempo elegir la madera en el aserradero y que fuimos hasta ahí y apoyábamos la mejilla, mirábamos los nudos, miramos todo lo que necesitábamos, no está bueno llegar a casa y tirar la madera en un rincón o hacer esto, venir con un listón y apoyarlo en la pared y que quede ahí hasta que trabajemos, porque si tenemos una humedad distinta, no sé, cualquier cosa puede suceder, puede estar lloviendo y la tabla estuvo ahí 3 días, o puede haber pasado 1 mes y medio hasta que pudimos usar esa tabla, y esa tabla, así apoyada como la dejé yo en la pared, se arruina, se pandea, se tuerce. Entonces siempre tenemos que tratar de que estén lo más estiradas posibles y si es posible conseguirse distintos taquitos o listoncitos que nos puedan servir de aire entre cada tabla. Yo les voy a mostrar acá un ejemplo con estas dos chiquititas que tengo acá y esto obviamente es trasladable a la cantidad de tablas que tengan para subir en altura y también al largo que necesiten. Yo generalmente pongo cada 50 centímetros, trato de que no sea menos que eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero puede ser piso, mesa, tablón, lo que tengamos, una superficie recta y que no esté en contacto directo con la humedad. Después vamos a poner, no vamos a dejar nunca que la primera tabla toque en el piso, vamos a poner, en este caso yo voy a poner 3 para que tenga algo en el medio, ponemos 1, volvemos a poner en el medio y volvemos a poner la otra tabla. Esto lo podemos superponer las veces que necesitemos y lo ideal es que la última tabla le apoyemos encima, ahí sí sin aire, alguna tabla lo más pesada que tengamos, que preferentemente ya esté seca, sería lo ideal, pero si no, bueno, y apoyamos. Y con eso ya estaría nuestra madera resguardada para que en el momento en que la vayamos a trabajar no nos encontremos con imperfecciones o cosas que sucedieron mientras estaba estacionada la madera. Bueno, espero que les haya servido. La realidad es que para mí estos 5 tips son mucho más importantes aprenderlos e implementarlos que qué tipo de madera uso. El tipo de madera lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos trabajando. Lo importante es que sea cual sea la madera que estemos trabajando, podamos implementar estos tips a la hora de comprarla y a la hora de guardarla en nuestras casas.